con el profesor Enrique Aguilar, y los voy a dejar ya con nuestra anfitriona, que es Eliana Santanatoglia, perdón, quien supongo que ya está ahí. Sí, ahí te veo en cámara. Así que, Eliana, bienvenida. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos primero. Hola, me están saludando ahora Victoria. Bueno, para mí es un gusto esta tarde darles la bienvenida a todos y en este segundo encuentro del ciclo de Historia y Pensamiento Argentino que hemos organizado desde el Instituto de Formación Política y Gestión Pública y la Fundación Instituto David Hume. Bueno, como les comenté ya en el primer encuentro, les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por primera vez. Ya tuvimos una reunión con Eduardo Zimmerman y esta tarde vamos a presentar al profesor Enrique Aguilar. Pero antes de hacer la presentación formal del profesor y de la charla, solamente contarles un poquito del ciclo. El ciclo va a tener 9 reuniones en total y cada una va a presentar a un profesor distinto que va a hablar de un tema de su investigación, de su interés. Todos son eruditos de alguna manera y realmente los invito a disfrutar de estas charlas. Los que ya están inscriptos, como todos ustedes, bueno, van a ir recibiendo los links reunión a reunión, y a los que quieran invitar para las próximas reuniones, les pueden decir que se pueden seguir inscribiendo porque la inscripción va a estar abierta durante todo el ciclo. Bueno, antes de arrancar con la presentación formal de Enrique, voy a empezar con una presentación informal, como para todos relajarnos. Enrique fue profesor mío hace unos 20 años más o menos, Enrique, ya pasó mucho tiempo. Bueno, en una maestría en SADE, fue profesor de Historia Política y realmente ha sido para mí uno de los mejores profesores que yo tuve. Por lo tanto, con eso yo les digo todo respecto de la calidad de sus clases y la erudición y también la calidez de Enrique en sus clases. Así que, bueno, los invito a disfrutar la clase. Y Enrique hoy nos va a estar hablando de el clima de las ideas en la Argentina del siglo XIX, liberalismo y república. Bueno, muchos de ustedes que pueden haber estado en la primera reunión, ustedes vieron que estuvimos hablando de el surgimiento de la Constitución en Argentina, de alguna manera este proceso histórico-político que dio de alguna manera nacimiento a la República. Pero quedaron algunas preguntas que justamente que surgieron sobre el final de la primera reunión, que tenía que ver con la influencia del pensamiento liberal en todo este proceso y qué era el liberalismo y cuáles eran los principios y los conceptos que en ese momento se discutían y de alguna manera influyeron en el debate también local. Entonces, esta es una oportunidad de oro de escuchar a como vuelvo a repetir, un erudito en estos temas. Enrique nos va a estar hablando sobre todo de los autores y escuelas del siglo XVIII y siglo XIX que influyeron en el debate, pero más que nada se va a centrar en todo lo que es las ideas de la libertad, del contrato social, todo este debate que incluso veíamos también de refilón en las últimas reuniones sobre si la virtud cívica o las instituciones, qué pesaba más en el desarrollo constitucional e institucional del país. Bueno, todos los debates que tienen que ver con la formación de las instituciones republicanas, y bueno, creo que va a ser súper interesante. Como hicimos también la vez pasada, vamos a escucharlo a Enrique en su exposición y luego vamos a abrir para preguntas y debate y consultas. Tanto el chat, también Carlos les va a compartir un link donde pueden ir dejando preguntas por el chat, o si no también van a poder hacer preguntas abiertas con el micrófono. Pero bueno, antes de darle la bienvenida y que Enrique pueda empezar, voy a hacerles la introducción formal. Ahora sí, para los que no lo conocen, yo sé que muchos de ustedes quizás lo conozcan, Enrique Aguilar, veo que por ahí hay varios estudiantes de historia o historiadores, bueno, pero para los que no los conozcan les cuento que Enrique Aguilar es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina,
Él ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y actualmente es el director del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina. Él es profesor de teoría política, tanto de grado y posgrado, no solo en la UCA, sino también en la Universidad Austral, en SEMA, en SEADE, en Flaxo, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ha dictado cursos y conferencias en universidades de Chile, Colombia, es miembro del Consejo de Redacción de Criterio, de Anacleta Política de Colombia, la Sociedad Argentina de Análisis Político. Bueno, es miembro de muchísimas organizaciones de académicas y demás, y bueno, y es colaborador de diarios en Argentina y España, lo pueden haber leído en muchas de sus notas que han salido incluso este año varias, y es autor de numerosos libros y artículos. Particularmente destaco en este momento uno que es sobre Nación y Estado en el pensamiento de Ortega y Gasset, y el de Alexis de Tocqueville, perdón, una lectura introductoria. Y bueno, y también nos ha hecho el honor de aceptar ser miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto David Hume este último año, con lo cual, bueno, nos ha honrado, y con esto le doy la bienvenida a Enrique. Buenas tardes, Enrique. Te escuchamos. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, bueno, muchas gracias. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta tarde. Ante todo quiero agradecer a la doctora Eliana Santanatoglia y en su nombre a la Fundación Instituto David Hume por esta invitación que hago extensiva al Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la ciudad, por haberme invitado a participar de este ciclo junto a tan reconocidos académicos. Y mi agradecimiento es por partida doble en rigor, tratándose de un ciclo en homenaje al gran historiador Ezequiel Gallo, con quien tuve el honor de trabajar por casi una década cuando se desempeñaba como director del Departamento de Investigaciones de SEADE. Me demandaría todo el tiempo de mi exposición e inclusive más, referirme a las cualidades intelectuales y personales de Ezequiel Gallo, de modo que solo me voy a limitar a evocar su enorme generosidad, de la que fui por esos años inmerecido acreedor. Mi área no es el pensamiento argentino, por tanto se podría decir que mi participación en este ciclo interpone una suerte de paréntesis que estará destinado a reflexionar, como acaba de anticipar Eliana, acerca de una de las tradiciones más influyentes en nuestra historia, como es la tradición liberal y en particular el liberalismo político. Más precisamente, mi propósito es traer a consideración algunas nociones que son parte del universo conceptual del liberalismo y que influyeron en el lenguaje, en nuestro lenguaje político del siglo XIX, más allá de todas las redefiniciones, combinaciones, apropiaciones, lo que Jorge Myers llamaba los itinerarios eclécticos de lectura que experimentaron en los diferentes actores, porque ciertamente, como explicó el propio Ezequiel Gallo en un luminoso ensayo, el carácter derivado del pensamiento liberal argentino no impidió el surgimiento, la emergencia de una dimensión creativa o de interpretaciones originales a la hora de aplicar esos principios procedentes de Europa y de Estados Unidos a nuestra realidad para darles realización institucional. Entonces son nociones, son temas que fueron parte de un legado, pero que a la vez contribuyeron a forjar un horizonte, a diseñar un orden político. Quiero recordar primeramente que estamos hablando, cuando decimos tradición liberal o tradición del liberalismo político, estamos hablando de una tradición de pensamiento en cuyo seno caben variadas expresiones. Llámense contractualistas, anticontractualistas, conservadoras, progresistas, me imagino que diría, Miquel, porque libertarias, utilitarias, utilitaristas, radicales,
u otras denominaciones en uso. Variedades o variadas expresiones que es necesario distinguir para una mejor comprensión del conjunto. Sin embargo, a falta de una definición universalmente aceptable acerca del liberalismo, se podría apelar a un presupuesto compartido, como es la idea según la cual el poder tiene límites que están trazados por los derechos individuales, generalmente, aunque no siempre, considerados como derechos naturales, inalienables, imprescriptibles. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, la búsqueda de la felicidad, para evocar la célebre fórmula que preside la Declaración de Independencia Norteamericana. Se ha puesto de otra manera, el liberalismo en singular, al menos el liberalismo clásico, para diferenciarlo de algunas versiones que proponen directamente una sociedad sin gobierno. El liberalismo clásico, en su acepción más simple, más divulgada, yo diría que es esencialmente eso, es decir, una teoría del gobierno limitado que parte de la base de que el poder tiene una lógica expansiva, de que el poder tiende naturalmente a extralimitarse. Recuerden ustedes la fórmula de Montesquieu: quien tiene poder tiende a abusar del poder. El poder tiende a extralimitarse a menos que se lo pueda contener con instrumentos adecuados. Se podría decir también que la rivalidad entre el poder y la libertad, o el poder visto como amenaza de la libertad, es entonces la razón de ser del liberalismo, o si se prefiere, su principio unificador. Si dejamos de lado la discusión histórica en torno a los orígenes del liberalismo, que demandaría otra charla aparte, y un tema sobre el cual tampoco existe una opinión unánime, si dejamos de lado esta discusión, se podría convenir al menos en que la reacción a las monarquías absolutas señala un momento muy auspicioso para esta tradición intelectual en ciernes. El derecho divino, es decir, la pretensión de los monarcas de ser lugartenientes de Dios, de ser reyes por la gracia de Dios, es decir, la dependencia directa de Dios y no de la Iglesia, garantizó justamente la independencia del Estado frente a la Iglesia, la independencia del cuerpo político frente a la Iglesia, o frente a cualquier otra aspiración de soberanía que no fuese, de soberanía terrestre, que no fuera la soberanía del monarca. Pero sin embargo, esas propias soberanías absolutas después van a encender el deseo de definir el Estado o el cuerpo político independientemente de ese rey o de ese monarca absoluto, por parte de varias corrientes y de varios autores. Fue así entonces, como la defensa de los derechos naturales y el recurso al contrato como hecho fundante, como hecho instituyente de la sociedad política, se dieron cita en el siglo XVII inglés, el libro de Hobbes, el siglo de Hobbes, el siglo de Locke, para perfilar los contornos de una doctrina política que, si me permiten decirlo con palabras de Leo Strauss, considera que el hecho político fundamental son los derechos del hombre y no sus deberes. Es decir, una doctrina política que identifica que la función primordial del Estado es la salvaguarda de esos derechos y no, podríamos decir, la promoción de una vida virtuosa. Ahora, acabo de mencionar el término contrato social, que ya nos había anticipado incluso Eliana. Aquí hay que hacer una aclaración importante. No todas las propuestas contractuales son fácilmente asimilables, pero sí es posible encontrar entre ellas un denominador común que está dado por lo que podríamos llamar una misma secuencia argumentativa. Hay un estado de naturaleza
como condición previa a toda obediencia legítima, hay un contrato y luego hay un cuerpo político surgido como consecuencia del pacto. A partir de ahí empiezan las diferencias, obviamente porque no todos los contractualistas pensaron esa secuencia de la misma manera. No todos los contractualistas pensaron de la misma manera el estado de naturaleza, el contrato o la sociedad política que surge de resultas de ese contrato. Tema sobre el cual en todo caso podemos volver en el espacio reservado al diálogo. Permítame una aclaración al menos al respecto. Es muy frecuente ver cómo se atribuye a los liberales contractualistas, sobre todo a John Locke, en su obra El segundo tratado sobre el gobierno civil, la propuesta de dos contratos sucesivos, ¿no? En primer lugar, un contrato de unión política y a posteriori un segundo contrato de sujeción limitada que obraría como una suerte de intercambio de promesas entre gobernantes y gobernados. Contrato cuya ruptura por parte de los gobernantes, si se volvieran opresivos, por ejemplo, habilitaría la opción de la resistencia, de lo que metafóricamente John Locke llamaba la apelación al cielo. Sin embargo, conviene aclarar que en Locke hay un único contrato, hay un único pacto. Es el pacto original mediante el cual cada uno de nosotros consiente con los demás en formar un cuerpo político bajo un gobierno, colocándose bajo la obligación de someterse a la decisión mayoritaria. Es decir, los contratantes, los individuos que contratan en el pacto lockeano, lo que acuerdan meramente es unirse en una sociedad política. Lo cual, dice Locke claramente, en el capítulo 8 de su segundo tratado, es todo el pacto. This is all the compact, dice. Eso es todo el pacto. El pacto que se requiere entre los individuos que van a ingresar o que van a unirse en una sociedad política. Es decir, nada dice Locke acerca de un convenio entre los individuos y el gobierno, porque en realidad lo que hacen los individuos con el gobierno es confiar, la palabra es trust, y por eso Locke habla de un poder fiduciario, de fides, basado en la confianza, en la fe. Es decir, lo que hace esa comunidad reunida por un pacto es confiar el ejercicio de los poderes de gobierno, e insisto, por eso John Locke habla de un poder fiduciario, porque está confiado para alcanzar ciertos fines, confianza obviamente que podrá ser retirada siempre que esos fines sean desatendidos de manera manifiesta por los gobernantes. Ahora bien, si el término contrato social, más allá de sus posibles acepciones y filiaciones, tuvo eco entre nosotros en nuestras latitudes, recuérdese nomás el caso de Mariano Moreno, que abrazó con mucha convicción la teoría rusoniana, más allá de otros clásicos que frecuentó, como Cayetano Filangieri o Jovellanos, etc. Más allá entonces de sus posibles acepciones, es interesante recordar también que en el contexto del liberalismo clásico existe asimismo una corriente que es anticontractualista y que podemos ilustrar con el nombre del intelectual, del pensador, que da título a la fundación que preside Eliana, es decir, David Hume, uno de los mayores exponentes de la Ilustración escocesa, para quien solamente el tiempo, el paso del tiempo, la duración, otorga derecho, otorga autoridad a lo que en un principio solo pudo fundarse por la fuerza y por la violencia. Es decir, para Hume los gobiernos surgían por la fuerza, no hay ningún registro histórico de un pacto original, que en el mejor de los casos pudo haber surgido de manera casual e imperfecta. Los gobiernos surgen por la fuerza, por imposición, pero el paso del tiempo termina legitimándolos. Después, en todo caso, podemos también volver sobre las críticas de Hume al contractualismo, que es un tema
diría, de aristas especialmente complejas. Bueno, los escoceses, David Hume, Adam Smith, Ferguson, le asignaban un papel muy relevante a la tradición, sostenían contra toda lectura fatalista de la historia, una visión más bien evolutiva del acontecer humano, creían que, por ejemplo, el lenguaje, la moneda, la justicia, los gobiernos, la división del trabajo en Adam Smith, eran ejemplos, entre otros muchos, de instituciones surgidas como consecuencia de una combinación. Recuerdo que la palabra que usaba Ezequiel Gallo en sus clases era de una juxtaposición de acciones, de decisiones humanas, que tuvieron consecuencias no previstas por sus protagonistas, pero que fueron beneficiosas para estos protagonistas o incluso para los protagonistas inmediatos o futuros, o incluso para la humanidad entera. Por eso los escoceses creían que ninguna institución podía ser el resultado de la acción de un proyectista individual, ¿no? Hay una fórmula de Adam Ferguson que quizá muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez. Es una fórmula que me parece imperecedera, cuando él señala en su obra Historia de la Sociedad Civil que las naciones se encuentran por lo general con instituciones que son en verdad el resultado de acciones humanas, pero no de la ejecución de un designio humano, ¿no? Human action, but not human design. Las instituciones son producto de acciones humanas, pero no de un designio humano. Es decir, no hay un proyectista individual, un genio, un filósofo rey que se despertó una mañana e inventó instituciones como la división del trabajo, o un gobierno, o la moral, o la justicia, etc. Y entre nosotros, esa tradición evolucionista que los escoceses encarnaron, me parece que tuvo bastante eco. Pienso nomás en el caso de Alberdi, que entiendo que representó claramente esta concepción evolutiva del liberalismo, una concepción que además me parece que supo poner en diálogo la razón con la historia, que fue consciente de los límites de la razón humana, y que por lo tanto a la hora de pensar la libertad no lo hizo en términos abstractos, puramente especulativos, sino en el marco de lo que, si no recuerdo mal, el propio Alberdi llamaba sus condiciones de existencia, ¿no? Por lo general, los autores que piensan en sintonía con los escoceses, con los ilustrados escoceses, en todos ellos podemos encontrar una teoría del cambio histórico o del cambio social que precede a sus propias teorías políticas y que lo lleva a observar que, dadas ciertas condiciones, históricas, sociales, económicas, geográficas, demográficas, culturales, etc., dadas estas condiciones, solamente algunas opciones políticas resultan viables. Por eso en algunos exponentes de esta tradición, pienso en el caso de Constant en Francia, por ejemplo, la palabra anacronismo es un concepto clave, ¿no? Hay cosas que son anacrónicas. Pensemos en la crítica de Constant a Napoleón, por ejemplo. Napoleón encarnando el espíritu de conquista, el espíritu de usurpación en plena época comercial, ¿no? Un hecho extemporáneo, anacrónico. Esta apelación entonces a la historia en lugar del contrato para explicar el origen de la sociedad, o inclusive el gobierno, o inclusive el origen de la libertad, autores como Burke en Inglaterra, o el propio Hume, o Thomas Macaulay en el siglo XIX, siempre entendieron la libertad justamente como un legado histórico, ¿no? Como una herencia. Entonces, esta apelación a la historia para explicar el origen del gobierno, de la sociedad, de la libertad, etc., se relaciona además con otro tema que no es ajeno al liberalismo político y que también anticipó Eliana en su presentación, que es el vínculo que existe o que debería existir entre instituciones y costumbres, tomado
el término costumbre en un sentido muy amplio, tal como lo utilizaba, por ejemplo, Tocqueville, ¿no? Cuando en la democracia en América Tocqueville se refiere a las costumbres, él las define como todo el sistema moral e intelectual de un pueblo, es decir, no solamente costumbres propiamente tales, hábitos reiterados, hábitos del corazón, sino también hábitos mentales, las opiniones prevalecientes en una época. Bueno, ¿qué vínculo existen entre las instituciones políticas, jurídicas, etcétera, y esa cultura política, podríamos llamarlo, predominante? Cabría hacerse las siguientes preguntas al respecto. ¿Son las instituciones producto de un diseño exclusivamente o enteramente racional, desentendido de toda experiencia o de toda evolución histórica, que por tanto condiciona cualquier tipo de creatividad de la política? O en cambio, las instituciones son reflejo de un pasado, de una cultura imperante, de tradiciones, sobre las cuales el margen de creatividad o el margen de incidencia de esas propias instituciones o de la propia decisión política es limitado. O para decirlo de otra manera, a ver si queda más claro, es la causalidad social una avenida de sentido único que forzosamente supedita la realización de determinados diseños institucionales a la existencia de una cultura o de prácticas firmemente asentadas y afines a esos diseños, o en cambio es posible, mediante la legislación, mediante la decisión política autónoma, reformar, por ejemplo, costumbres que resulten hostiles a la libertad o a determinados diseños institucionales. Recuerdo que en un libro que se llama La libertad política y su historia, Natalio Botana dedica un capítulo a Vicente Fidel López, y ahí hace hincapié en una distinción interesante que hacía Vicente Fidel López entre lo que él llamaba un liberalismo de fines, es decir, un liberalismo de raigambre más antihistórica, racionalista, a la Thomas Paine o a la Bentham, el fundador del utilitarismo, un liberalismo de fines y un liberalismo de medios, que sería el más propio de la tradición evolucionista escocesa, o de Montesquieu, pongamos. Y estas dos expresiones, liberalismo de fines, liberalismo de medios, me parece que son bastante, o que resultan bastante atinadas para asociarlas respectivamente a esas dos interrogantes que acabo de plantear, ¿no? De nuevo, las instituciones necesariamente se tienen que ver precedidas por una historia, por tradiciones afines, o desde las instituciones yo puedo incidir sobre una realidad considerada suficientemente maleable para que la política actúe sobre ella. Vamos a poner un ejemplo. Montesquieu. Hay una expresión muy citada de Montesquieu. Si entre los presentes hay alguien familiarizado con el autor, la va a recordar seguramente. Pertenece, se los digo con precisión, al capítulo 27 del libro 19 de su famosa obra El espíritu de las leyes. Ese capítulo empieza con una expresión muy citada, cuando Montesquieu dice: las costumbres de un pueblo esclavo son parte de su esclavitud, las costumbres de un pueblo libre son parte de su libertad. Repito, las costumbres de un pueblo esclavo son parte de su esclavitud, las costumbres de un pueblo libre son parte de su libertad. ¿Qué quiere decir esta frase? O sea, Montesquieu está asignando a las costumbres un rol determinante, o más bien, en el sentido de que sin costumbres libres no puede haber instituciones libres, por ejemplo, o más bien lo que está sugiriendo es que entre la política y la sociedad, entre instituciones y costumbres, si quieren volver a decirlo así, existe una suerte de relación interactiva o circular. ¿La política es meramente reflejo de la sociedad o la política puede ser constitutiva de la sociedad?
el propio título del capítulo donde esa frase aparece es la frase inicial del capítulo, pero el propio título del capítulo más bien parece insinuar lo último, que existe una relación interactiva entre esas dos dimensiones, porque el título del capítulo es ¿cómo pueden? Perdón, lo tengo acá anotado, pero como no uso bifocales, me tengo que cambiar los anteojos, perdón. El capítulo es, lo tengo acá anotado en un machete, ¿cómo pueden contribuir las leyes a formar las costumbres, los hábitos y el carácter de una nación? ¿Cómo pueden contribuir las leyes a formar las costumbres, los hábitos y el carácter de una nación? De manera que aquella frase sobre las costumbres de un pueblo libre son parte de su libertad, es un poco contraintuitiva, porque en el título del capítulo y en su desarrollo, Montesquieu más bien está diciendo lo contrario, ¿no? También recuerdo a este respecto una muy gráfica, muy elocuente expresión que aparece en una nota de trabajo, en un borrador de trabajo de la democracia en América de Tocqueville. Y la frase dice, en Estados Unidos la moral libre ha hecho instituciones libres, o dio origen, no me acuerdo exactamente, a instituciones libres. En Francia son las instituciones políticas libres las que tienen que modelar la moral. De nuevo, en Estados Unidos, una moral libre, moral en el sentido de mores, costumbres en sentido amplio, de nuevo, hábitos del corazón, hábitos del pensamiento, todo el sistema moral e intelectual de un pueblo. Una moral libre dio origen, precedió, por tanto, a instituciones políticas libres. En Francia son las instituciones las que tienen que modelar esa moral. Entonces, en un caso, según esta lectura que hace Tocqueville, en un caso, Estados Unidos, las costumbres habían creado y habían conservado la democracia, la habían preparado de antemano. En el otro, en Francia, una sociedad donde la libertad no había todavía echado profundas raíces, las leyes y las políticas debían crear nuevas costumbres y debían modelar una cultura política, es decir, realizar una construcción desde arriba, podría decirse, enfrentada a una visión más confiada, como vimos antes en los órdenes espontáneos. Bueno, hasta donde sé, muchos historiadores coinciden en señalar que este último fue precisamente el caso argentino, es decir, iniciar una empresa republicana, pero sin un legado afín, sin una cultura política afín en la cual pudieran asentarse, ¿no? Hay un trabajo en el cual Darío Roldán ha explicado muy bien esto, creo que el título es La cuestión liberal, ha explicado muy bien esto, cómo en Argentina muchos protagonistas compartieron la convicción según la cual el dispositivo institucional podía actuar, podía incluso rehacer la sociedad y constituir a un nuevo sujeto político a pesar del propio legado del pasado que de distintas maneras limitaba esa posibilidad. Y me parece que este es un desafío que todavía nos interpela como sociedad. Para ir avanzando un poquito más rápido, otro tema que me había apuntado y que me parece interesante y que es parte de los debates del liberalismo clásico, es y que también impactó en nuestras latitudes, es el relativo a los mecanismos para controlar el poder. Y acá la referencia más frecuente en el pensamiento argentino del 19 me parece que fue el modelo norteamericano, ¿no? Recuérdese nomás el tránsito del Sarmiento de orientación más europeísta a su probada afección por la teoría y por la práctica de la democracia ateniense, que él llamaba ese sol que no se oculta, ese sol que no se eclipsa, ¿no? Hablando de Estados Unidos, de la democracia norteamericana, ese sol que no se eclipsa, ese sol que ninguna nube oculta, o algo así es la expresión.
Entonces, ese es el modelo norteamericano, obviamente, como todos sabemos, es el modelo que inspira nuestra organización federal y varias de nuestras cláusulas constitucionales. Y con respecto a la cuestión del control del poder, meramente recuerdo que después de los debates intensos de Filadelfia en el año 1787, la posición que triunfó y que nosotros adoptamos en nuestra Constitución es que el control del poder debía ser al interior del propio gobierno, es decir, un modelo de control, como se llama, endógeno, es decir, mediante un mecanismo de checks and balances, como decía Hamilton, ¿no? De controles y equilibrios. Esa fue la posición triunfante frente a un modelo que más bien propiciaba la existencia de controles exógenos y no endógenos, exógenos, mediante convocatorias periódicas al pueblo que permitieran al mismo pueblo expedirse sobre eventuales violaciones a la Constitución. Es decir, la influencia y la fiscalización de los representantes debía ser recíproca. Insisto, al interior del gobierno para que el poder frene al poder, según la fórmula famosa de Montesquieu, o para que la ambición contrarreste a la ambición, según otra fórmula no menos consagrada de Madison. De ahí las referencias de Madison a la necesidad de que existieran precauciones auxiliares a la soberanía del pueblo. O sea, el hecho de depender del pueblo, la soberanía democrática, el consentimiento del pueblo, era para Madison el control primordial, dice él, sobre el gobierno. Pero la experiencia había demostrado que se necesitaban precauciones auxiliares. Bueno, ¿cuáles eran estas precauciones? Las que todos conocemos. La partición del poder o la doble distribución del poder entre los tres departamentos, ejecutivo, legislativo y judicial, y entre las atribuciones federales y las atribuciones estaduales o provinciales para nosotros, la división del legislativo en dos cámaras, el sistema bicameral, el fortalecimiento del ejecutivo, ¿no? De ahí el sistema presidencialista, la disparidad, la dispar duración de los mandatos, la independencia del Poder Judicial garantizada, entre otras cosas, por la posibilidad de la revisión judicial de la ley, precauciones a las cuales Madison agregaba la ventaja de que el gran espacio, ¿no? La posibilidad de una república extensa, un hecho inédito en la historia, permitía, al congregar esas 13 excolonias ahora independientes, los intereses de la sociedad, ¿no? e impidiendo que esos intereses entorpecieran la formación o permitieran la formación de mayorías opresoras o la posibilidad incluso de que una mayoría de hoy vulnerara derechos de mayorías futuras, ¿no? O sea, el sistema permitía, de nuevo, que cada rama del poder, mediante medios constitucionales e incluso móviles personales, de ahí la fórmula, que la ambición contrarreste a la ambición, cada rama del poder pudiera así resistir las invasiones, la usurpación, el espíritu de usurpación de las otras. La gran pregunta acá es si subyacía a este diseño la pretensión de restar protagonismo al pueblo. Bueno, acá entraríamos en una larga discusión que podemos postergar para las preguntas. Daría la impresión de que la importancia que se le asigna al Senado o a la revisión judicial de la ley parece sugerir eso, ¿no? Como si fueran elementos contramayoritarios, una cosa así. Pero de todas maneras hay que recordar que en el caso de Madison, él hacía mucho hincapié en, por ejemplo, la importancia que tenían las elecciones frecuentes, justamente o vistas como un instrumento muy eficaz para recordarle a los representantes hasta qué grado dependen del pueblo, que era un instrumento además que para él servía para evitar la elevación de unos pocos sobre la ruina de muchos. Es decir, Madison es un autor que es muy consciente de que la representación política puede servir tanto para representar los intereses de los gobernados como para traicionarlos. Entonces, era consciente de que no bastaba para evitar esa traición, para evitar, insisto en la fórmula,
la elevación de unos pocos sobre la ruina de muchos, no bastaban los checks and balances, hacía falta también ciertos mecanismos de control externo, por lo pronto una vigilancia constante, muy precisa del pueblo, a la cual él justamente apelaba, ¿no? El espíritu vigilante del pueblo, el temperamento vigilante del pueblo como otro de los elementos que junto a los dispositivos institucionales podía disuadir a los representantes de llevar a cabo acciones contrarias a la voluntad del pueblo. Esta última, ya para meterme en el último tramo de la exposición, esta última referencia al espíritu vigilante de los ciudadanos, que también está muy presente en Constant, por ejemplo, se relaciona con otro debate propio del liberalismo clásico y que también mencionó Eliana al comienzo, que es el debate entre los paradigmas de la virtud y del interés. Un debate muy presente en los siglos XVII, entre los siglos XVII al XIX, y que creo que es parte evidente de los insumos que alimentan la discusión entre liberalismo y republicanismo. El paradigma de la virtud remite, como todos sabemos, a la República Antigua. Desde Aristóteles a Cicerón. Después Maquiavelo en el Renacimiento, toda la llamada tradición del humanismo cívico, la Inglaterra del siglo XVII, en autores como Harrington, como Sidney, como Trenchard y Gordon, y una tradición que después va a terminar permeando el pensamiento político de las colonias en Estados Unidos. Según este paradigma, es decir, el paradigma de la virtud, la república descansa ante todo en un atributo ciudadano, la virtud, que viene a llenar un espacio que las leyes y las instituciones no alcanzan a completar. Si me permite, me había traído una cita muy linda, muy elocuente, que me gusta traer a colación de Tocqueville, y que dice lo siguiente, en cambio la traje anotada. En la constitución de cualquier pueblo, sea cual sea su naturaleza, hay un punto en que el legislador está obligado a recurrir al buen sentido y a la virtud de los ciudadanos. Este punto es más cercano y visible en las repúblicas y más alejado y oculto en las monarquías, pero siempre se encuentra en alguna parte. No hay país donde la ley pueda preverlo todo y donde las instituciones se basten para sustituir a la razón y a las costumbres. Entonces, la cita me parece muy, pero muy elocuente. La virtud, como expresión de moralidad cívica, se revela en el compromiso ciudadano, en el amor a la patria y la igualdad, según Montesquieu, o como se ha dicho también muchas veces, en la presencia permanente, constante del bien común en el alma de un ciudadano que ha interiorizado el sentido de la obligación política. Ese es el paradigma de la virtud. El otro paradigma es el llamado paradigma del interés, que se recuesta en cambio no en la virtud ciudadana, en el compromiso, sino más bien en los derechos individuales, en la fortaleza de los derechos individuales, y que se trató de un paradigma que pareció para muchos autores adecuarse mejor a las demandas de la moderna sociedad comercial y a la inclinación a la vida privada que, juntamente con los cambios demográficos y geográficos, volvían necesario el régimen representativo, ¿no? La célebre conferencia que muchas y muchos de ustedes conocerán de Benjamin Constant sobre la libertad moderna y antigua es muy elocuente, es un texto especialmente revelador, sobre el cual también podemos volver más adelante, con respecto a la tensión entre estos dos paradigmas, ¿no? De manera indirecta, porque la fuente directa es otra, es un historiador francés llamado Fustel de Coulanges,
autor de una obra, La ciudad antigua, pero de manera indirecta, una famosa conferencia de Alberdi, que se llama La omnipotencia del Estado, de 1880, recoge claramente esta distinción entre estos dos paradigmas y, en definitiva, entre el autogobierno y la libertad individual, ¿no? Entre lo que Montesquieu llamaría el poder del pueblo y la libertad del pueblo. Una distinción que los liberales decimonónicos no siempre supieron comprender a la manera de Constant como dos dimensiones que se sostienen mutuamente. Alberdi, por ejemplo, ya que lo cité, hasta donde se pensó que eran las libertades civiles las que debían preceder a una gradual y espontánea extensión de los derechos políticos, entendidos cuanto más como una garantía de libertad civil, pero no como un principio constitutivo de la libertad, o mucho menos como un medio, según Constant, de perfeccionamiento o de elevación moral, ¿no? No sé si se entiende lo que acabo de decir. Una cosa es decir que el ejercicio de los derechos políticos es una garantía de libertad civil, es decir, que yo protejo mejor mis derechos individuales en la medida en que me comprometa, vote, proteste, etcétera, me involucre, vigile las acciones del gobierno, las castigue y tal. Entonces, la libertad política como garantía, y otra cosa es que el ejercicio de la libertad me planifique humanamente, sea un medio de elevación moral en la medida en que hace de mí, de un mero habitante, un ciudadano. Bueno, yo creo que Alberdi está más bien en la línea de considerar que la libertad política, cuanto más, es una garantía. Alberdi entiende la libertad ante todo en la vena de Montesquieu como un sentimiento de confianza en la seguridad individual, ¿no? Él pensaba, esto está muy claro en una obra que se llama Las palabras de un ausente, ¿no? que escribe en el exilio, que la seguridad individual no es otra cosa que la libertad puesta en obra, ¿no? Es la primera y la última palabra de la civilización, es eso, la seguridad individual. Bueno, estas son, ya para terminar, todas lecciones perennes, diría yo, de la historia que todavía hoy debatimos y que en Argentina obviamente fueron motivo de muchos encuentros, de muchos desencuentros. Por eso me parece que volver a algunos de estos autores que mencioné hoy, Madison, Constant, Tocqueville, pienso en Tocqueville, una figura dominante en nuestra generación de 37, volver sobre estos autores iluminan mucho también nuestro presente y no solo nuestro pasado, porque nos ayudan a pensar en esa, incluso en esa dialéctica entre liberalismo y democracia que a veces se conjugó y otras veces no, con los ideales igualitarios, y que después, hacia fines del siglo y principios del siglo XX, habría de conjugarse también con la incorporación de los derechos sociales modernos, es decir, la capacidad real para poder construirse un destino material en procura de una especie de síntesis que contemplara la inclusión social y que no agotara, por tanto, en el imperio de la ley las funciones del Estado. El lunes pasado me precedió el profesor Eduardo Zimmerman, que es autor de un excelente libro justamente sobre este tema, por si no lo conocen. El libro se llama Los liberales reformistas, en el cual él se ocupa precisamente de estudiar cómo algunos liberales de finales del 19 en la Argentina, caso de Joaquín B. González o caso de Nicolás Matienzo, entre otros, habían admitido la necesidad de asignar funciones positivas al Estado para la creación para la creación y la protección incluso de condiciones mínimas en materia de salud pública, de educación, de legislación laboral, que contribuyeran a la formación de una verdadera república de ciudadanos. Todo ello en la línea del clima de ideas que se había creado en Europa con el llamado nuevo liberalismo, ¿no? No sé si alguna vez escucharon esta expresión. Lo que se llamó el nuevo liberalismo es un movimiento que se gestó en torno a la Universidad de Oxford a fines del siglo XIX, donde
existieron algunos autores muy relevantes que hoy se leen muy poco, como Thomas Hill Green o Leonard Hobhouse, que justamente fueron autores que en materia económica, sin renegar de algunos principios básicos del liberalismo político, en materia económica se corrieron, se podría decir, un poco hacia la izquierda, con posturas más socialdemócratas, más atentas a demandas igualitarias, y que para esas fechas, al despuntar el siglo XX, abogaban ya por podemos llamar un embrionario estado de bienestar. Bueno, mis disculpas porque me parece que me excedí demasiado. No sé si habrá alguna consulta sobre alguno de los temas que acabo de referir, a los cuales me pareció muy oportuno volver, aunque no hicieran, soy consciente de eso, al objetivo primario de este ciclo. Para cerrar, yo me había traído una última cita que pertenece a Juan José Sebrelli, que en una de sus obras dice: la democracia política, la racionalidad económica, la modernidad cultural y la equidad social han sido hasta ahora entre nosotros caminos divergentes. Repito, la democracia política, la racionalidad económica, la modernidad cultural y la equidad social han sido hasta ahora entre nosotros caminos divergentes. Bueno, si bien comparto este diagnóstico, creo además que un recorrido por las principales corrientes del liberalismo y sus principales exponentes puede contribuir no solamente a la mejor comprensión de esta tradición intelectual que en algunos contextos parece renacer, sino también puede contribuir a la búsqueda de diagonales y de puntos de coincidencia entre estos caminos divergentes señalados por la cita de Sebrelli. Bueno, muchas gracias por la paciencia y pido disculpas si fui un poco desordenado en la exposición. Excelente, Enrique, muchísimas gracias. Sí, mira, hay ya varias preguntas y consultas por el chat, por distintos medios, así que yo voy a intentar irte transmitiendo algunas. Por un lado, hay un comentario que dice, bueno, que al liberalismo se le suele atribuir autoritarismo y no es justo porque el liberalismo contribuyó al mejoramiento de las libertades. Esto, bueno, vos hiciste alguna referencia, quizás sería interesante si lo podemos discutir un poco. Y había también un comentario sobre el tema de la virtud, bueno, que parecería esta idea de la virtud que vos estabas comentando y de la ciudadanía, no estar muy presente en la Argentina de hoy. Estaba, digamos, este comentario de Marcela, muy interesante el tema de la virtud, no se estaría haciendo presente en la Argentina. Si querés te dejo estos dos y ya después algunas preguntas más puntuales. Bueno, como no, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el liberalismo asociado al autoritarismo. Lamentablemente en muchas geografías el liberalismo, para decirlo con una expresión de Sartori, perdió la guerra de las palabras. ¿Y por qué? Porque se lo asoció justamente a regímenes autoritarios en materia política. Y eso yo creo que el mea culpa lo tienen que hacer los propios liberales, digamos. Es una discusión que yo he tenido muchas veces con colegas, amigos, digamos, en la medida en que muchos liberales admitieron o apoyaron directamente, explícitamente, velada o explícitamente, regímenes no solamente antidemocráticos, desde luego, sino regímenes que aún siendo democráticos podían tener algunas o tomar algunas decisiones de índole económica, por ejemplo en materia de apertura económica, privatizaciones y tal, pero que sin embargo en materia política actuaron o se desempeñaron de una manera reñida con un sano ideario liberal, gobernando por decreto o cooptando la justicia, o no siendo respetuosa por los mecanismos de división de poderes, de checks and balances, etc. Entonces, yo creo, acá me estoy metiendo en un terreno muy discutido, pero yo creo que lamentablemente en muchos lugares, la Argentina es uno, se ha privilegiado la dimensión económica del liberalismo.
Yo sé que esto ofende a muchos liberales que consideran que las libertades no son separables, ¿no? Que no se puede ser liberal en una cosa y no tanto en otra. Bueno, esto es discutible, por lo pronto hay grandes autores liberales muy reconocidos, pienso en Sartori, pienso en Raymond Aron, entre los clásicos John Stuart Mill o Isaiah Berlin o tantos otros autores que no consideraban que la libertad política y la libertad económica tenían la misma entidad. O que en todo caso una tenía que ver con el terreno de los files, mientras que la defensa de la otra tenía que ver con en el terreno de los medios o de las conveniencias. Pero más allá de esa discusión, que en todo caso es más teórica, lo cierto es que muchos liberales que ex cátedra decían que las libertades no eran separables, sin embargo, de facto las terminaban separando, porque terminaban apoyando regímenes de corte autoritario, delegativo, ¿no? Democracias delegativas, que en su accionar, desde el punto de vista político, actúan de una manera reñida a algunos postulados básicos del liberalismo. Por ejemplo, la cuestión de la división de poderes entendida no en términos de meros límites funcionales, sino en términos de checks and balances, es decir, de controles recíprocos y mutuos. Y con respecto a la virtud, bueno, coincido con lo que señaló, con lo que se señalan en la pregunta o en el comentario. A veces se olvida esto. Muchas veces cuando en Argentina decimos república, y cuando reclamamos república, estamos asociando exclusivamente esta palabra a los buenos diseños institucionales, la independencia de la justicia, los mecanismos de lo que se llama accountability, tanto interna como externa, ¿no? Que en Argentina funciona muy mal, por supuesto. Pero la palabra república también tiene otras connotaciones que nos remiten a la república clásica, y ahí es donde aparece la palabra virtud, ¿no? La virtud es un principio constitutivo esencial de la república clásica, y la virtud tiene que ver con un obrar ciudadano y no con un diseño de tipo institucional, una suerte de moralidad pública. Por eso me pareció tan interesante compartirles esa cita de Tocqueville, es decir, no bastan las leyes y las instituciones. Para mí se requiere un grado, siquiera mínimo, adaptado a las condiciones presentes de compromiso ciudadano. Buenísimo, Enrique. Y aquí, bueno, les aclaro a todos que si alguno quiere hacer alguna pregunta con el micrófono abierto, no hay ningún problema, nos levantan la mano o nos lo comentan en el chat y les abrimos el micrófono. Hay varias preguntas que tienen que ver con justamente este tema del paradigma de la virtud y el paradigma del interés. Ha suscitado mucho interés justamente el punto. Por una parte, bueno, Federico Sosa Valle. Federico es parte de la fundación, es el presidente y cofundador de la Fundación Instituto de Visión. Te pregunta si podríamos decir que Sarmiento responde más al paradigma de la virtud y Alberdi más al paradigma del interés. Y luego hay otra pregunta que también está de alguna manera relacionada, que es de Héctor, perdón, no puedo leer el apellido, lo tengo acá cortado, que dice, bueno, dice, espero no preguntar una tontera, pero ¿podría pensarse la concepción del dictador, como se entiende en el siglo XIX y en el XX, en esta tensión entre el paradigma de la virtud, donde el dictador tiene un compromiso con la república, y el paradigma del interés, en donde el dictador actúa en base a sus intereses sectoriales y o personales? Y hay otra más, pero bueno, dejo aquí y si te parece después seguimos con el resto. Bueno, con respecto a la primera, por supuesto que acá en el marco de este ciclo hay especialistas que pueden responder muchísimo mejor que yo. Simplificando las cosas, yo diría que sí, o sea, Alberdi responde más, o para ponerlo con las expresiones de Botana, ¿no? De Natalia Botana, la república a los habitantes, la república a los ciudadanos. Me parece que la primera expresión encaja más en Alberdi y la segunda más en Sarmiento. Y con respecto a la segunda pregunta, la del dictador, no sé si la termino de entender muy bien, lo que sí es cierto es que la dictadura, obviamente entre nosotros, la dictadura nos trae recuerdos horrorosos, pero bueno, si uno hace el esfuerzo, teórico al menos,
basta recordar que la dictadura nació en Roma como una institución republicana, es decir, como una previsión de la república para tiempos de emergencia, con un periodo muy acotado de ejercicio, un máximo de 6 meses, y una serie de requisitos para ser establecida. El tema, quizá con micrófono abierto podría expresarse mejor la persona que preguntó esto, pero el tema es particularmente interesante porque vincula la cuestión del liberalismo con los mecanismos o recursos de excepción, ¿no? Hay que recordar, es importante recordarlo, que buena parte de la literatura liberal contempló la posibilidad de la emergencia, ¿no? Por ejemplo, John Locke dedicó un importante capítulo en su obra a lo que él llamaba el poder de prerrogativa, que para Locke el poder supremo, el más importante, es el legislativo. Eso de jure, pero de facto, el que termina teniendo más poder es el ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene prerrogativa. ¿Y qué es la prerrogativa en Locke? Es la posibilidad de actuar cuando no hay ley o aún contra los mandatos de la ley. Ese es un margen de discrecionalidad que tiene el ejecutivo. Montesquieu criticó fuertemente la dictadura en Roma, en su obra sobre el auge y la caída del Imperio Romano, criticó fuertemente la dictadura, pero sin embargo contempló la posibilidad de un recurso de excepción en la obra del Espíritu de las Leyes, que es la suspensión del habeas corpus, por ejemplo, ¿no? Suspender temporariamente la libertad para salvarla para siempre, como decía Montesquieu. Constant, que era muy crítico de los recursos de excepción, sin embargo, admitía la posibilidad de que en un modelo de 4 poderes y no 3, es decir, legislativo, judicial, jefatura de Estado y jefatura de gobierno, el que fuera jefe de Estado, como poder neutro, preservador, situado por arriba del edificio institucional en un lugar al cual las pasiones no pudieran llegar, ese poder pudiera tener facultades de excepción para actuar cuando los poderes se volvían opresivos, es decir, para defender al pueblo contra cualquiera de los poderes, o aún para mediar en el conflicto entre los poderes. Y en ese sentido es muy interesante la distinción que hacía Constant entre ser un poder ilimitado y ser un poder discrecional. Entonces, los liberales clásicos admitieron la existencia de poderes discrecionales, recursos de excepción, que es un tema muy interesante pensarlo hoy, fíjense, en tiempos de pandemia nada menos, o en países, entre ellos los nuestros, donde se ha abusado, no solamente en los últimos años, sino por décadas, desde la recuperación de la democracia, de recursos de excepción previstos en nuestra Constitución 94, justamente para la excepción, como los decretos de necesidad de urgencia, pero que lamentablemente, como muchas excepciones en Argentina, se han vuelto regla. Tal cual, Enrique. Y justo hay otra pregunta que está relacionada con este tema, que estaba en el Padlet, que dice si se puede trazar algún paralelismo entre el gobierno de las leyes y el paradigma del interés y el gobierno de los hombres y el paradigma de la virtud. ¿Está relacionada de algún punto con todo lo que venías comentando? No, yo diría que no, que la idea del gobierno de la ley está totalmente imbricada con el paradigma de la virtud, es una nota republicana. Si ustedes quisieran indagar en esto, les recomiendo especialmente la lectura de un libro relativamente reciente, publicado por un extraordinario filósofo político argentino que se llama Andrés Rosler. El libro se llama Razones Públicas. Bueno, en esta obra él analiza cuáles son las notas constitutivas de la tradición republicana dura, la clásica, ¿no? Bueno, y él pone algunos 5 elementos muy importantes, que son la virtud ciudadana en primer lugar, la ley, el gobierno de la ley, el debate, bueno, me estoy olvidando de 2 ahora, no sé para qué, dije que eran 5, porque estoy olvidando de 2. La virtud, la ley, el debate, bueno, ya me va a salir.
En cambio, la idea de la fórmula esta, gobierno de la ley y no gobierno de los hombres, que es de raíz aristotélica y que fue reactualizada en el siglo XVII inglés por Harrington, en realidad lo que dice justamente es que en una verdadera república gobierna la ley. Y si gobierna la ley, eso significa que gobernantes y gobernados están por debajo de la ley. Es decir, que la ley es ley tanto para gobernantes y para gobernados. O sea, la idea del gobierno de la ley está enteramente opuesta al gobierno de los hombres. Eso es Rousseau también. Todo el modelo político de la República Rousseauiana, justamente de lo que nos quiere preservar, es del gobierno de los hombres, es decir, preservarnos de cualquier tipo de dependencia personal. Hay libertad en Rousseau, como en general para la tradición republicana clásica, cuando no dependemos de alguien, cuando no hay dominación, cuando dependemos de la ley, que es un objeto impersonal y que es registro de nuestra propia voluntad. Por eso, al obedecer a la ley, nos obedecemos a nosotros mismos, ¿no? La libertad es la vida pública sin reyes en Cicerón, ¿no? No soy libre, la libertad no consiste, decía Cicerón, la libertad no consiste en tener un dueño justo, sino no tener dueños. Es decir, en un esquema republicano, el que gobierna es la ley y no los hombres. La dependencia no es personal, sino que es impersonal. Entonces, de nuevo, no sé si se entendió, la expresión gobierno de la ley está asociada a la república clásica, a la virtud ciudadana, en contraposición a los modelos más cesaristas, plebiscitarios, que son los modelos donde determinadas figuras emergentes, que tienen un fuerte liderazgo, concentran la decisión, ¿no? Que lamentablemente son modelos más afines a países con culturas políticas más líder dependientes, digamos, así, que confían en el surgimiento de líderes mesiánicos, salvadores, y no tanto en los buenos diseños institucionales. De ahí los sueños de perpetuidad y de eternizarse en el poder, porque justamente se consideran que importan más los hombres que las instituciones. No sé si fui claro en la respuesta. Sí, muy, muy claro, Enrique. Bueno, los vuelvo a invitar si alguno quiere hacer preguntas con micrófono. Hay todavía algunas preguntas del chat y del Padlet. Por una parte, Fernando nos preguntaba si pudiésemos hacer alguna comparación entre los sistemas presidencialistas y parlamentaristas, digamos, en el entorno liberal. Si hay alguna distinción importante para hacer en este sentido. No, yo diría, no es un tema en el que estoy muy familiarizado, yo diría que, bueno, hay actores liberales que son más afines a los esquemas parlamentarios y otros, bueno, más afines a la tradición presidencialista que obviamente surge en los Estados Unidos, ¿no? Y que ciertamente tuvo impacto en la Argentina, ya que tanto en el chat como en el curso de la exposición se mencionó el caso de Alberdi. Bueno, el caso de Alberdi es muy, muy claro, ¿no? Cuando él recoge la fórmula de Bolívar de que necesitamos reyes con el nombre de presidentes, ¿no? Darle, ¿cómo es la frase de las bases? Darle al Ejecutivo todo el poder posible, pero dárselo por medio de una constitución, ¿no? Por lo menos en el esquema de una república posible que quisiera encaminarse en ruta hacia una república verdadera, había que hacer concesiones muy fuertes y, bueno, en un país de una tradición centralista y con un fuerte acento en el Ejecutivo, pensar en un modelo parlamentario resultaba muy difícil. Si la Argentina está madura o no para pensar eso ahora, sinceramente no lo sé, pero creo que seguimos manteniendo, para bien y para mal, una tradición fuertemente presidencialista. Pero yo diría que en el seno de la tradición liberal podemos encontrar autores más afines, de nuevo, a una tradición parlamentaria y otros más afines a una tradición presidencialista. En los debates de Filadelfia, obviamente la posición triunfante fue la presidencialista. ¿Por qué? Porque los pensadores federalistas
le tenían mucho miedo al avance del legislativo. Y entonces, para frenar el avance del legislativo, propiciaban no solamente partir el legislativo en 2 cámaras, sino además asignarle bastantes atribuciones al ejecutivo. Por ejemplo, mediante el veto, aunque a Madison creo que no le gustaba mucho la posibilidad de recurrir mucho al veto absoluto, sino también la posibilidad de que se aliara el ejecutivo, perdón, con la rama más débil del legislativo, es decir, con el Senado. Pero en cambio, la postura contraria, los llamados antifederalistas, es decir, los que no querían un régimen federal, sino que se querían mantener en la órbita de la confederación de estados, donde cada una de las excolonias permanecían como estados independientes, justamente los antifederalistas le tenían miedo a las atribuciones del Ejecutivo. Ese es un punto de conflicto entre esas dos posiciones que en muchos aspectos son afines también al liberalismo. Buenísimo, Enrique. Sí, les quiero comentar también, creo que esto en algún momento lo dije, pero la semana que viene vamos a tener 2 reuniones en el ciclo, ¿no? Una con Roy Ora, que va a hablar más que nada de campo y desarrollo, después les cuento bien, y otra va a ser una entrevista con Natalio Botana, que justamente va a hablar de Alberdi y Sarmiento. Lo digo esto por las preguntas que estuvo y los comentarios que hizo Enrique acerca de la obra de Botana y de la opinión que Botana podría llegar a tener sobre estos 2 personajes tan emblemáticos de la historia argentina. Bueno, lo comento para que estén atentos. El jueves que viene tenemos entrevista con Natalia Botana, que va a hablar justamente sobre de la República Verdadera, la República Cívica. Enrique, tengo una pregunta más aquí de Federico, que la había hecho hace un rato, respecto de cuál sería la razón filosófica o política por la cual algunos autores como Adam Ferguson, por ejemplo, fundamentan el derecho de los ciudadanos a portar armas, en este sentido. ¿Qué te parece a vos que podría ser? Bueno, Federico trae a mención un tema muy interesante y que tiene que ver con la famosa segunda enmienda de los Estados Unidos. La mención de Adam Ferguson es interesante porque en el contexto de la Ilustración escocesa, Adam Ferguson se podría decir, simplificando un poco las cosas, que fue el más republicano de todos, ¿no? Fue el que, si ustedes leen la obra Historia de la Sociedad Civil de Ferguson, todos los últimos capítulos de esa obra espectacular están dedicados, por ejemplo, a la corrupción, porque Ferguson saludaba con mucho beneplácito, como muchos autores de la época, Montesquieu, Adam Smith y tal, el advenimiento, la llegada de la sociedad comercial moderna. Sin embargo, Ferguson quizá fue el más consciente de algunos peligros que escondía estas sociedades o que se cernían sobre sus horizontes, ¿no? Y uno de esos peligros era la despreocupación por lo público, ¿no? La indiferencia ciudadana, lo que hoy llamaríamos la desafección pública, la indiferencia, ¿no? O sea, el auge del comercio como actividad, el repliegue hacia la vida privada, podía hacer que los ciudadanos olvidasen sus obligaciones públicas, olvidaran las virtudes marciales, las virtudes políticas, y esto tiene que ver justamente con una discusión de la época en torno a los ejércitos. Les pido disculpas, pero no recuerdo en este momento cuál era estrictamente la posición de Ferguson, pero si no me falla la memoria, creo que uno de los puntos de desencuentro entre Hume y Adam Smith tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con el hecho de que Hume propiciaba los modelos de milicias, mientras que Smith abogaba por los ejércitos profesionales. Si uno... ¿me puedo extender 2 minutos más, Eliana? ¿Con la respuesta? Perdón, sí, Bueno, estaba muteada. porque nosotros distinguimos 2 paradigmas, ¿no? La República del Interés y la República de la Virtud.
a cada uno de esos paradigmas lo podemos asociar con algunas palabras, ¿no? Y pido también disculpas a Federico porque me estoy yendo de tema, pero creo que es interesante para su pregunta. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿cómo pensar la libertad desde el paradigma de la virtud? Bueno, si yo pienso la libertad desde el paradigma de la virtud, lo que privilegio es la dimensión político-participativa de la libertad. En cambio, si pienso la libertad desde el paradigma del interés, privilegio la dimensión civil de la libertad. El despliegue de la libertad en libertades. Opinión, reunión, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad religiosa, etc. Si yo pienso el concepto de ley, por ejemplo, desde el paradigma de la virtud, concibo la ley como un instrumento pedagógico, es decir, la ley está, como quería Rousseau, para formar ciudadanos. Por eso el proyecto político de Rousseau está atado a un proyecto pedagógico, porque Rousseau no se conformaba con tomar a los hombres tal y como son, sino con tomarlos, considerarlos tal como queremos que sean, es decir, mejores. Y para ello, la educación tenía la ley, mediante la ley educativa, por ejemplo, tenía que meterse a mi interior para modelar una conducta ciudadana capaz de privilegiar lo público a lo privado, por ejemplo, y hacerme más capaz de, para seguir con Rousseau, generalizar mi voluntad. Y finalmente, y para poner otro ejemplo, los ejércitos. Si yo pienso la vida militar desde el paradigma de la virtud, abogó por milicias, ¿no? O sea, el ciudadano tiene que eventualmente ser soldado. En cambio, eso es Maquiavelo, por ejemplo, que detestaba los ejércitos profesionales. Y en cambio, desde el paradigma del interés, bueno, es el ejército profesional, porque yo privilegio mi interés, tengo mucho que perder si expongo mi vida en un campo de batalla, por ejemplo. Bueno, en la segunda enmienda norteamericana esconde un poco este debate. Yo no estoy familiarizado con este debate, pero es un debate inmenso, porque si ustedes, la interpretación más general que se ha dado de la enmienda tiene que ver con que el derecho de portar armas es un derecho individual justamente para protegerme a mí, a mi propiedad, a mi familia, frente a los demás o inclusive frente a un Estado que se haya vuelto opresor. Ahora, si esa es la interpretación dominante, hay que recordar de todas maneras, como lo recordó muy bien el historiador John Pocock, que la letra de la enmienda no dice eso. La letra de la enmienda lo que dice, la pueden googlear porque puede ser que me falte alguna palabra, pero lo que dice más o menos textualmente es que, dada la necesidad de defender a un Estado libre, no se violará el derecho de los ciudadanos a portar armas. Es decir, si yo tomo literalmente la enmienda, lo que está diciendo es que yo tengo derecho a portar armas porque eventualmente tengo que defender al país. Entonces, Federico, no recuerdo exactamente la posición de Ferguson al respecto, pero no me extrañaría que él estuviera a favor de esto, del derecho a portar armas, si es que la estaba, pero por las razones más republicanas y no liberales. Es decir, porque eventualmente yo tengo que defender al país, porque él estaba muy preocupado. Hay una fórmula que él utiliza en esa obra cuando dice que los derechos políticos, cuando se descuidan, ¿no? When neglected, dice, cuando se descuidan, ¿sí? Cuando descuidamos los derechos políticos, terminan siendo invadidos, ¿no? Hay un temor en estos autores, lo vamos a ver en Constant también, a que el excesivo apego por la modernidad, por el bienestar material, por la vida privada, etc., me lleve a desentenderme a tal grado de la vida pública que eso se vuelva en contra. Esa es la lección, por ejemplo, que a Constant le deja la experiencia napoleónica. ¿Cuál es esa lección? Que una sociedad despolitizada, es decir, una sociedad de puros individuos, o como decía Constant, de individuos perdidos en la multitud, una sociedad despolitizada, atomizada, hecha polvo, según una expresión de la época, contribuyera a la causa
del despotismo, porque si la sociedad se repliega, la esfera pública queda vacía y el que avanza es el gobierno central. Entonces me fui un poco de Ferguson porque no recuerdo con precisión el punto que pregunta Federico, pero bueno, más o menos anduve cerca, pongamos. Sí, súper interesante. Aparte de Ferguson, bueno, todos los escoceses tienen esta idea de los procesos que vos comentabas antes, de los procesos evolutivos y cómo sin querer, en algún momento, llevando adelante una acción o una solución institucional, podemos dar lugar al nacimiento de otras. Entonces, bueno, esto que vos comentás de sin querer, quizás replegándonos en la vida privada, podemos llegar a dar lugar a, por ejemplo, el avance de los gobiernos. Incluso él era bastante estudioso del tema de la corrupción, ¿no? También en los gobiernos que no es un tema de todos los escoceses. Sí, Hay el una tema de la pregunta... corrupción en Ferguson es clave, digamos, porque él justamente lo que temía es que si el grueso de los ciudadanos se recluyen en su vida privada, la política va a estar dominada por los que quieren lucrar con la política, ¿no? Así que es muy interesante esos últimos capítulos de Ferguson, de la historia de la sociedad civil, son, diría, hasta muy actuales, ¿no? Sí, tal cual. Hay una pregunta que habían levantado la mano Álvaro Méndez, y si quieren, Álvaro se desmutea, ¿puede ser? Sí, aquí estoy. En realidad yo tenía dos temas. Uno lo estaba escribiendo ahora en el chat, que es el texto de la segunda enmienda, que dice que siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un Estado libre, el derecho de la gente para tener y portar armas no debe ser limitado. Esto es muy corto, no es para toda la vida y para todos los propósitos. Es decir, era para un propósito determinado, era para defender al Estado. La otra pregunta, y me quiero referir a lo que decía hace un rato Enrique, es con respecto a estos 4 poderes que él mencionaba, que es muy interesante el concepto, y hablábamos de el régimen presidencialista comparado con el régimen, ¿cómo se llama? Legislativo. El cuarto poder sería el primer ministro, ¿no? Existiendo contemporáneamente un presidente del Poder Ejecutivo y un primer ministro que en realidad responde más al Poder Legislativo que al Poder Ejecutivo. ¿Esto sería una manifestación de este cuarto poder o no? Bueno, lo corrijo un poquito, Álvaro. En realidad, bueno, la teoría tradicional son los 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Eso es lo que Montesquieu describe de Inglaterra caprichosamente, porque esa no era estrictamente la Inglaterra de Montesquieu, o sea, que él visita. De Inglaterra que visita Montesquieu ya había un primer ministro como figura muy dominante, pero por las razones que fueran, algunos sospechan que él no podía volver a Francia y escribir un libro muy laudatorio de un régimen político que de alguna manera retaseaba ciertas funciones ejecutivas al rey y se las daba al primer ministro. Bueno, lo que sea, esa teoría que distingue 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, esa lectura fue corregida después por la lectura que distingue 4 poderes. En el caso de Constant, estrictamente son 5, ¿no? Porque él hace mucho hincapié en dividir los poderes del legislativo, ¿no? La rama que representa la tradición, que sería el Senado, la rama que representa a la opinión pública, que sería la Cámara de Diputados, ¿no? Pero en el esquema de 4 poderes, el llamado poder preservador o poder neutro es el jefe de Estado. El primer ministro es poder ejecutivo. Entonces, lo que hace esta teoría es distinguir esas 2 jefaturas. Cuando Constant habla del poder real, dice, llamo poder real al poder del jefe del Estado, cualquiera sea su denominación. Y así abre el juego
para que podamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el caso de, en España hay un rey, y al jefe de gobierno, al Poder Ejecutivo se lo llama presidente, pero en otro lugar se lo podrá llamar primer ministro o canciller en Alemania, etc. No necesariamente tiene que haber un rey, pero hay un jefe de Estado, que es el rey, o como se llame, y hay un jefe de gobierno. En los modelos presidencialistas, para bien o para mal, esas dos jefaturas van juntas. Esta teoría en nuestro país no tuvo mucha incidencia, pero por ejemplo en Brasil sí. De hecho, quizá muchos de ustedes lo sepan también, Constant, que había cuestionado mucho a Napoleón y que había escrito un libro durísimo contra Napoleón, titulado Del espíritu de conquista y usurpación, del año 1813 o 14, y que había considerado a Napoleón como el Atila moderno. Sin embargo, después de caído Napoleón en Leipzig, Constant regresa, y cuando Napoleón se escapa y vuelve al poder, hacen un poco las paces por una serie de vicisitudes que sería largo contar, y a pedido de Napoleón, Constant escribe un acta adicional a la Constitución del Imperio, que nunca va a regir, porque después Napoleón cae después de los 3 días en Waterloo, pero sin embargo ese texto, al que se lo conoce con el nombre de La Benjamina, por haber sido escrito por Benjamin Constant, tuvo mucha incidencia en otros ámbitos. Por ejemplo, en Brasil. De hecho, la Constitución del Imperio en el siglo XIX en Brasil se hizo un poco sobre la base o con el ejemplo de la Benjamina de Constant y de esta distinción entre un poder preservador, neutro, de alguna manera vacío de soberanía, que se sitúa en un lugar a donde las pasiones no llegan, que es más simbólico, que modera el conflicto, lo contiene, y los poderes activos de gobierno. Entonces, por eso, frente al comentario, de nuevo, el poder ejecutivo sería el del primer ministro, y el poder preservador sería el del rey en una monarquía constitucional. Bueno, interesantísimo, Enrique. Bueno, ya estamos llegando al final. Te súper agradecemos. Yo me quedo con casi cerrando con lo que empezaste un poco, que es este tema de las instituciones, ¿no? Las tradiciones, los hábitos y las instituciones, lo que en el lenguaje actual también, tipo North, llamaríamos instituciones informales y formales. ¿Qué pasa cuando se contradicen o qué pasa cuando no van de la mano? Y bueno, en la Argentina tenemos mucho para preguntarnos acerca de esto, pero bueno, te súper agradezco. Quería contarte también que hubo participantes, que esto lo pusieron al principio, que nos acompañaron desde Córdoba, desde Entre Ríos, desde Neuquén, desde Catamarca, desde Río Negro, desde provincia de Buenos Aires, de un montón de lugares, de Bahía Blanca, de Zona Oeste, de Bécar, bueno, y de la ciudad de Buenos Aires, de casi todos los barrios, tenemos gente que nos ha acompañado, así que les agradecemos muchísimo a todos. A vos, Enrique, sobre todo, la verdad es que ha sido un placer escucharte y dialogar con vos. Y bueno, y por mi parte, recordarles que la semana que viene tenemos 2 reuniones del ciclo, como les comentaba antes, una con Roy Ora, que va a hablar sobre campo y desarrollo, de Sarmiento a nuestros días. Ya vamos a empezar con algunas de las reuniones que va a ser más de historia económica, por decirlo así, y Roy ha escrito mucho sobre este tema y creo que va a ser súper interesante. Y bueno, y luego la misma semana, el jueves, una entrevista con Natalia Botana sobre Alberdi y Sarmiento, de la República Posible a la República Cívica. Bueno, los que ya están inscriptos van a recibir el link, y a los que quieran recomendar o invitar pueden seguir inscribiéndose durante todo el ciclo. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo. No, yo por favor agradezco al público, a todos los que se sumaron, la paciencia y las preguntas muy interesantes y atinadas todas, que me permitieron explayarme en algunos otros aspectos. Bueno, y les deseo lo mejor para este ciclo, que me parece muy, muy relevante. Cuando escucho los nombres de Ora o de Zimmerman o de Botana, pienso para mí que tienen la Premier League ahí
para ofrecer, y bueno, y les invito a escuchar con detenimiento a Botana, sin duda uno de los intelectuales más extraordinarios de la Argentina, y cuya obra, justamente la tradición republicana, que Eliana conoce muy bien, está dedicada a Alberdi Sarmiento y al horizonte intelectual, al horizonte de las ideas, en el cual estos dos pensadores abrevaron. Bueno, excelente, gracias Enrique, sí, realmente va a ser un honor para nosotros tenerlo a Botana, y bueno, y a vos ha sido realmente un honor tenerte, y muy, muy interesante. Bueno, los saludo a todos, los esperamos el martes que viene en el encuentro con Rovira y el jueves con Botana, y acá si querés, si tenés ahora un segundito, Enrique, te invito a ver el chat que están todos agradeciendo y diciendo excelente, muchas gracias, yo los agradezco a todos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, gracias nuevamente. Y perdón, Carlos, que no te salude. Gracias, Carlos. Que Sí, gracias, perdón. Yo también agradezco acá a todo el equipo que me asesoró muy bien. No, gracias por haber asistido a esto, que realmente nos llena de orgullo por el nivel de su exposición. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.